que empecemos a ver cositas. Entonces, ahora sí, ya que estamos en grabación, regresando al tema de cristaloquímica, aquí tengo cristales de sulfato de cobre. Aquí va otro. No se alcanza a ver bien la forma, pero creo que aquí hay uno. Si no recuerdo mal, su red, o al menos su celda cúbica, tiene una forma triclínica, más o menos como esta. A ver si la cámara me deja. Que es como un romboide, un rombo, así medio chistosón. Igual, para que vean, no es muy ancho. ¿Está? Está también, lo tengo un poco empolvado porque lo tuve mucho tiempo secándose en una servitoalla. Parte del proceso de cristalización, esto así de forma muy resumida, les digo, consiste en que nosotros, el reactivo, que es el sulfato de cobre, que estaba en forma de un polvito, se disuelve en agua. De hecho, se calienta el agua para que haya una mejor solubilidad. Recuerden, conforme se aumenta la temperatura del agua, es más soluble las sustancias. Aumenta la solubilidad y luego esa solución caliente con la sal ya colocada se coloca en un lugar frío a fin de que empiece a cristalizar, ya sea en el piso del frasco donde lo tengamos, que es donde está en contacto con una superficie fría. En mi caso yo lo coloqué en cemento, entonces empezó a enfriar y ahí empezó a cristalizar esto. Por eso hay unos cristales aquí así. Ahora, va a cristalizar siempre y cuando la disolución esté sobresaturada. ¿Por qué? Porque recuerden, por KPS, si una disolución está sobresaturada, va a empezar a precipitar la sal la sal disuelta. Y entonces, obviamente, empezó a precipitar aquí. Si ponemos una cuerda, que fue lo que vimos, bueno, ya no puedo ver nada, no se va a ver en el video, pero cuando el viernes mostré un cristal de alita que cristalizó en una cuerda. Entonces ahí quedó una plaquita de sal de mesa, cloruro de sodio. E igual en la base quedó un trozo bastante grande de sal. Ahora, cuando tengamos, hay que dejarlo mucho tiempo reposar. Cuando lo tengamos ya suficientemente tiempo y veamos que el cristal está suficientemente grande, ya se puede drenar el agua. En este caso, como es sulfato de cobre, con mucho cuidado porque realmente el sulfato de cobre no debe de, ser desechado así. No me acuerdo ni qué hice para desecharlo. Rayos. Bueno, no me acuerdo ni qué hice para desecharlo, pero no debe ser desechado así. Entonces, de hecho, aquí hay la mayor parte traté de recuperarlo. Fue lo bueno. Y entonces, ya se saca, se drena el agua, los trocitos que se consiga recuperar el cristal se tienen que secar para que se obtenga el cristal como va, y así llegamos a esto. Aquí tengo todavía mi muestra de sulfato de cobre. Este lo conseguí y creo que tiene 30 gramos, porque fueron 2 botecitos de estos. Y bueno, ahí está. Vamos, bueno, de manera rápida, ahorita que estoy recordando, voy a, ¿cómo se llama? Reactivo, no. Tiene un nombre, etiquetas de laboratorio de química. A ver si con esto lo encuentro. Para mostrarles más o menos qué es lo que debe venir. Y lo que decía, bueno, al momento de estar viendo este frasco, voy a volver a mostrarlo en cámara, al momento de ver este frasco, no está correctamente etiquetado para su venta, únicamente dice tóxico y trae las precauciones, así que por lo menos para vender pues puede estar bien, pero como tal no viene bien rotulado como si fuera un producto químico. Cuando vemos en productos de química tienen que venir algunos sellos, como por ejemplo estos de aquí. Uy, no se ve nada. Voy a ver si puedo compartir. Acá está. Por ejemplo, aquí se ven algunos. Voy a tratar de hacerlo más grande. Bueno, no haga mucho caso. Se va a ver un poco feo.
Entonces, algunos sellos que pueden llegar a venir son, por ejemplo, la calavera, que ya la conocemos, diría Don Ramón, que significa peligro. Que es, obviamente no lo podemos consumir porque realmente puede causar problemas en el cuerpo, lo cual es casi un 75% de los productos de química, o sea, no puede ser bueno. Aquellos productos que tengan corrosión, es decir, que afecten la piel u ojos en caso de contacto o que los humos nos toquen, también hay que tener mucho cuidado. En el caso, bueno, estoy iniciando en esta tira de peligros para la salud. Luego hay algunos productos, como por ejemplo este de aquí, nos indica que puede causar algunas alergias o irritación. No es tan grave como por ejemplo este de aquí o este de aquí, pero aún así que tengan mucho cuidado. Este cuarto de ahí, peligro para la salud, es uno de los más extraños, porque también implica que puede causar problemas de mutación en nuestro cuerpo. Pareciera que ningún compuesto químico puede llegar a hacer eso, pero sí llega a haber productos químicos que lo hacen. Por ejemplo, el radón. A pesar de que el radón casi no se usa en laboratorio, el radón puede causar problemas genéticos en el cuerpo. Hay muchos casos de alteraciones genéticas por causa del radón. El astato también puede ser problemático, puede causar cáncer de pulmones. Todos los radioactivos, ya lo saben, polonio, bueno, ya podemos iniciar, ¿no? Polonio, estato, radio, no, polonio, estato, radón, francio, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos radioactivos también pueden ser dañinos para el cuerpo. Obviamente el radio, hay que tener mucho cuidado con el radio. Si no, pueden ver el caso de Marie Curie. Curie quedó envenenada con radio, igual que su esposo, los dos murieron por intoxicación con radio. Entonces hay mucho cuidado, también este sello resulta importante. Estos de aquí, por ejemplo, los que vengan con este sello, nos indican que son productos de laboratorio que pueden ser dañinos para el medio ambiente, especialmente en disolución acuosa, por ejemplo este de aquí. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de desechar este de acá. Y algunos peligros físicos, por ejemplo, que puede explotar al estar en contacto con una llama o electricidad estática o cualquier otra cosa, que hay muchos, que pueden ser una fuente de ignición, o sea, pueden inflamarse, mejor dicho, que algunos que pueden provocar o grabar un incendio o una explosión. Ya hablamos de la corrosión. Y estos son en caso de que sea un gas y que pueden explotar con el calor. Recordemos también, con el calor se aumenta la presión, bueno, se aumenta la temperatura del gas, y al aumentar la temperatura del gas, por ley de Boyle, va a aumentar la presión. No, ley de Charles. No. Ley de Gay-Lussac. Por ley de Gay-Lussac, al aumentar la temperatura del gas va a aumentar la presión, y si es un proceso isocórico, en algún momento el contenedor de gas puede explotar. Entonces hay que tener cuidado también con el calor en el caso de los gases. Entonces ahí hay algunas cuestiones de etiquetado. Luego voy a ponerles ahorita uno más, este de aquí. Ay, no se llega a ver bien. Acá está. Se llama rombo de seguridad. Bien. Y por último, bueno, no por último, para continuar, mejor dicho, en cuestión de laboratorio, es importante recordar lo que sigue. Ahí está. Este rombito aparece en muchos frascos de reactivo. Pueden verlo, tiene 4 colores: azul, rojo, amarillo y el blanco, ¿no? Este rombo nos indica algunas clasificaciones de riesgos y tener mucho cuidado. Por ejemplo, bueno, como regla general, entre mayor sea el número de los 4 números, es más complicado o más peligroso el producto. Entonces, el azul indica que sí es un peligro para la salud. 0 normal, 4 mortal, y lo del medio pues va escalando.
Riesgo de inflamabilidad, 0, no arde. Hay muchos compuestos que no arden. Por ejemplo, el agua no se puede, no puede agarrar fuego. A excepción de que tenga algún combustible en la parte de arriba, por supuesto. Pero como tal el agua no agarra fuego. Caso contrario, en los que están clasificados como 4, en que arden a menos de 25 grados Celsius. Por ejemplo, ¿qué pudiera ser? Bueno, ahorita no se me ocurre nada que arda a esa temperatura. Pero, vaya, ese es el punto. Bueno, que al hacer temperatura empieza a agarrar fuego. Riesgo por reactividad, 0 estable, 4 puede explotar. Aquí hay muchos casos, por ejemplo el sodio. El sodio metálico en contacto con el agua puede explotar muy fácilmente por la reacción, es una reacción muy explosiva entre el sodio y el agua para formar un hidróxido de sodio. Igual no recuerdo ahorita qué otros elementos hay que tienen que estar en agua porque en contacto con el oxígeno reaccionan muy rápido. El magnesio tiene una característica de que si le añadimos fuego para que empiece a formar óxido de magnesio es muy reactivo y también saca chispas blancas. Y por último, el blanco nos indica algún peligro muy específico, así muy clave. Por ejemplo, que si es inflamable o como decíamos lo del sodio, que no debemos mezclarlo con agua, que si es tóxico, que si es radioactivo, que si es corrosivo, si es oxidante o alcalino, ¿no? Entonces, este rondito lo van a ver siempre en todos los reactivos químicos que usan de laboratorio. Y por supuesto, si vemos 000 y el blanco así sin nada, pues perfecto, es un reactivo inocuo, casi no hace nada. Pero pues entre mayor sean los números, pues tenemos que tener algunas precauciones especiales. Comúnmente en el caso del laboratorio de química, en examen de internación, en olimpiadas de química, en la propia hoja de laboratorio nos indican cómo manejar los reactivos, pero pues aún así no está de más ver esto. Entonces, dejo de compartir. Un minutito. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Voy a abrir aquí las carpetas. Quien vea la grabación va a ver todos mis archivos así. Van a ver, no sé, todas mis tareas del diplomado. Capaz. Entonces, ¿qué más? En cuestión de laboratorio, bueno, hay una cosa que nos gusta creer y es que nos va a ir más o menos bien en el laboratorio. Bueno, nos va a ir más o menos bien en los exámenes y entonces cuando llegue al laboratorio llegue el momento del laboratorio, pues va a ver quién pase al examen de laboratorio, lo cual sería increíble. Entonces, o al menos si no tienen en este inter, que hay tiempo y todo, traten de conseguir, yo sé que Dier ya tiene por ahí, una bata, unos guantes, bueno, no, guantes no, y sus lentes de protección, al menos. Para, en caso de que nos vaya bien, y espero que nos vaya bien, y pasen al laboratorio, porque son pues, medidas de protección en laboratorio. Bueno, yo les puedo decir, no todas las instrucciones de seguridad que hay en el laboratorio, porque yo hice servicio social en un laboratorio, y por ejemplo les puedo decir, no, pantalones deben estar completos, que lleguen bien a la rodilla, si usas manga larga, de preferencia que sea manga larga, zapatos que no tengan tacón, que sean cómodos para correr en caso de que sea necesario, ya dependiendo de cada profesor ya era más restricto, ¿no? A algunas cosas, como por ejemplo nada de cabello largo, o si lo tienen largo, amarrarlo, o dependiendo de la práctica, también había prácticas en las que se solicitaba que no hubiera ningún anillo, ningún brazalete ni pulsera, porque se iba a trabajar con un aparato que era magnético, cosas así. O sea, como que son muy medidas que hay que recordar siempre y que de hecho se recomienda que siempre se utilicen en todas las prácticas, pero más específicamente para ciertas prácticas. En el caso de este año,
no sé, siento que va a estar un poco triste el laboratorio. Es más, siento que va a ser una pila, de nuevo, van a reciclar la práctica de la pila, y orgánica es la que me va a descolocar un poco. Capaz van a sacar un reactivo de esos desquiciados, tipo reactivo de Benedict o reactivo de Tollens o alguna fumada así. Son capaces. Ok. Entonces voy a compartir lo que seguimos viendo. Seguimos en KKB. Bueno, este paso no... Creo que es el tema con el que nos vamos a quedar hasta fin de año. Por lo amplio que son los equilibrios. Pero ya vamos casi por terminar, la verdad es que sí. Bien. Decíamos, de acuerdo a la definición de Bronsted-Lowry, de acuerdo a la... Esto ya los tengo que pasar. Definición de Bronsted-Lowry. Los ácidos son sustancias que donan protones. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Y de hecho es la definición con la que vamos a permanecer un largo rato. Veo que los guiones no están activados. Están activados. Ok. Por otro lado, las bases son sustancias que aceptan protones. Entonces, imaginemos o recordemos la reacción de disociación del ácido acético. Bueno, mejor dicho, comencemos con el amoníaco. Por este motivo, el amoníaco es considerada una base de Bronsted-Lowry. Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando tenemos amoníaco, en este caso disuelto en agua, NH3, NH3, y tenemos, como está disuelto en agua, podemos decir que así, el agua, agua líquida, por supuesto. Así. Vemos que el amoníaco, esta sustancia aquí que conocemos como amoníaco, va a aceptar un protón más y va a obtener una carga positiva, como vemos aquí, y esta sustancia de agua va a perder ese protón, de tal forma que va a adquirir una carga negativa y se va a convertir en un anión hidroxilo, como ya lo conocemos. Entonces, de acuerdo con la definición de Bronsted-Lowry, el amoníaco acepta un protón, por lo tanto es una base de Bronsted-Lowry. Y obviamente con la aceptación de ese protón que lo dona el agua, aquí el agua actúa como un ácido de Bronsted, como se están formando nuevos iones hidroxilo, el pH del agua va a disminuir, va a aumentar. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la cantidad de H+. Bueno, mejor dicho, el pOH del agua va a disminuir, que sería un término más correcto, y en sentido contrario el pH va a aumentar. Entonces, ¿cómo nosotros, vemos que esto es un equilibrio también? Y entonces, como es un equilibrio, podemos manejar un término llamado Kb. Ahorita voy a explicar por qué Kb. Y, de acuerdo igual, vamos a formular este equilibrio. Voy a decir que aquí arriba está el OH menos, acá. Así. Ahí está. Entre paréntesis, lo que es una concentración. Igual NH4 más.
el NH4 más va aquí. Y por último, el amoníaco va aquí. Pueden ver que por ley de acción de masas es igual, o sea, esta sería la expresión de la constante de equilibrio de esta ecuación. Y entonces tenemos dos definiciones. Primero, la constante de acidez. Voy a hacer una expresión que se expresa como Ka. Que se expresa como Ka, que es la constante de equilibrio para las reacciones de disociación de los ácidos que donan un protón. ¿Ok? Y tenemos la constante de basicidad, que es Kb. Vamos por acá, Kb. Que es la constante de equilibrio para las reacciones de disociación de las bases que aceptan un protón. Okay. Por eso es importante la definición que veíamos de Bronsted-Lowry, de acidez y basicidad, por esta situación. Aunque hay una excepción a la regla, como pueden creer. ¿Cómo podemos escribir esto? Esto va a ser bonito. Aunque, según la definición de Bronsted-Lowry, los hidróxidos no cuentan como una base. Puede parecer chistoso esta última conclusión, pero déjenme les explico. Cuando nosotros trabajamos con un hidróxido, por ejemplo, un hidróxido, por ejemplo, puede ser QH2. QOH2. Es un hidróxido que está en estado sólido. Nosotros podemos disociarlo en dos iones OH-, ¿ok? Y en un ion Q2+. Ahora, si ven esta reacción, van a ver que no hay no está aceptando protones. Pareciera que pudiera estar aceptando, pero no. Lo que está haciendo es que está liberando iones OH-. Por tanto, como tal, no está cumpliendo con la definición de Bronsted-Lowry. Está cumpliendo con la definición de Arrhenius, que indica que los ácidos son aquellas sustancias que liberan H+, y las bases son aquellas sustancias que liberan OH-. Eso sí, y de ahí que sean bases. Pero, como tal, según Bronsted-Lowry, no están cumpliendo como bases. Y aún más curioso, aquí es donde viene la parte de curiosidades, todo. Resulta que el OH- en este caso, según Bronsted-Lowry, es la base. Por eso puede resultar un tanto chistoso que hay un aumento en el pH debido a que se están no solo aumentando OH-, sino porque el OH- está captando un protón del agua. Pero captar ese protón implica liberar un OH- y así hay una reacción en cadena donde el agua le da un protón a un ion hidroxilo, se forma un nuevo ion hidroxilo que le roba un protón a una nueva molécula de agua para formar un hidroxilo, la cual en algún momento va a robarle un protón a otra molécula de agua y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, como tal, un hidróxido no cuenta como una base.
encajando mejor como base de arrenios, me parece que es. Por esta razón es que los hidróxidos no tienen una KB, utilizan una KPS. Entonces aquí voy a únicamente ponerlo por cuestiones ilustrativas, donde tenemos Q2 más. Ahí. Tenemos Q2 más, OH menos, en la cual va a estar elevado al cuadrado. Okay. Ahí está. Tan tan. Hasta aquí llegamos con las bases. Claro, hay un par de definiciones más que voy a tocar rápidamente, únicamente para que ustedes las conozcan. No vamos a profundizar tanto hoy en esto porque realmente implican otras cosas que bueno, son un tanto más bueno, diferentes, vaya. Entonces voy a buscarlo. Voy a buscar una imagen que lo pueda medio explicar porque realmente es un tanto más complejo. De hecho, aquí está. Voy a usar una imagen que encontré por aquí. Y así tenemos completar la tríada de teorías, que es la teoría ácido-base de Arrhenius, donde los ácidos liberan protones y los hidróxidos liberan iones OH-, relativamente sencillo. La teoría ácido-base de Bronsted-Lowry, donde los ácidos donan o liberan un protón y las bases aceptan un protón. Y completamos nuestra triada de teorías ácido-base con la teoría ácido-base de Lewis, que capaz ya la han visto en algún momento, quizás no, pero aquí se las voy a presentar. La teoría ácido-base de Lewis nos dice que las bases donan un par de protones, mientras que los ácidos aceptan un par de protones. Pues vamos a tomarnos un minuto, pensemos un poquito sobre este tema. Aquí conseguí esta imagen, está padre. De hecho, me quiere sonar que aquí vimos algunas cosas de química orgánica hace unos días con Didier. Bueno, le resuelvo la teoría. Bueno, la duda, no avanzamos mucho el día viernes, pasaron cositas, entonces nos quedamos viendo algo de química orgánica con Didier, no avanzamos, no hicimos ejercicios ni nada, así que pueden vivir tranquilos hoy. Entonces, vean la imagen aquí. Vamos a manejar con flechitas hacia dónde se están dirigiendo los electrones. ¿Por qué estamos eligiendo mostrar que los electrones se van a buscar al H+, y no al revés, que el H+ está buscando los electrones? Es una conveniencia, pudiéramos decir, una convención. Van a escuchar mucho este término en muchos casos distintos. Una convención es como un acuerdo de una norma para que todos tengan el mismo lenguaje. Por ejemplo, no sé si recuerdan cuando vimos calor, donde si el calor es liberado al ambiente vamos a tener un signo positivo y si es absorbido por el sistema vamos a tener, no, digo al revés, si el calor de un sistema es liberado al ambiente vamos a tener un signo negativo y si es ingresado al sistema vamos a tener un signo positivo. Bueno, esta es una convención, porque como tal el calor no tiene un signo, ¿ok? Pero se maneja una convención
porque para que todos los científicos de todo el mundo tengan un punto de referencia. Algo similar al sistema internacional si no fuera por los mendigos Estados Unidos, pero ese es otro tema para otra ocasión. Entonces, en este caso, la convención nos indica que siempre vamos a dibujar la flechita a partir del punto donde están los electrones y hacia dónde se van a dirigir. Por ejemplo, veamos la reacción que veíamos hace un minuto, la del amoníaco, para que ya dijimos, según Bronsted-Lowry es una base, y según Lewis también es una base. ¿Por qué? Porque está donando un par de protones para formar un nuevo enlace con el H+, formando un ion amonio de NH4 con una carga positiva. ¿Ok? Ahora, ya aquí vimos que según Lewis el NH3 es una base. Ahora, en laboratorio se descubrió o se determinó que si combinamos, o mejor dicho, si mezclamos amoníaco con tricloruro de aluminio, que es lo que tenemos en rojo en la segunda reacción, se forma un complejo así, donde no sabría decir cómo se llama eso, pero se forma un complejo donde el aluminio tiene un enlace con cada ion de cloro y que el amoníaco formó un enlace nuevo con el aluminio. Entonces quiere decir que el aluminio aceptó el par de electrones que estaba proveyendo el amoníaco y entonces funge como una, ¿cómo decirlo? Como un ácido de Lewis. Entonces, pueden ver ya de forma efectiva o eficiente o real que la teoría ácido-base de Lewis se basa netamente o completamente en la teoría de cargas eléctricas. Pues tomémonos un minuto, procesemos a dónde estamos llegando en cuestión de cargas eléctricas y los voy a traer a una herramienta que yo descubrí, que pusimos en práctica la semana pasada, que puede resultar muy intuitiva. Tengo aquí un lienzo de Paint. Si ustedes les tocó como a mí, que yo estudié en la escuela de gobierno, recuerdo, no sé si a ustedes les tocó, capaz sí, había una sala especialmente para la materia de informática, que era el mañana, el futuro, al menos en mi época. Pero lo único que teníamos disponible para hacer era, aparte de los programas convencionalmente ya instalados en la computadora, teníamos el Paint. Entonces, si ustedes en algún momento les tocó como a mí jugaron en el Paint, bueno, ya regresamos al Paint. Entonces, veamos el ejemplo del amoníaco y el tricloruro de aluminio. Primero voy a empezar con el tricloruro de aluminio. Disculpen también por mis garabatos. Entonces tengo aquí el tricloruro de aluminio. Para poder hacer teoría ácido-base de Lewis, tenemos que ya hacer estructuras de Lewis, que yo espero sepan hacer. Al menos, si hay alguien aquí que no sabe hacer estructura de Lewis, de una vez dígame para que nos tomemos el tiempo de ver cómo hacer estructuras de Lewis. Que yo quiero creer que ustedes saben. No recuerdo a algunos de ustedes fallando esta pregunta de estructuras de Lewis. Entonces, vamos con cloruro. En este caso, será importante que nosotros dibujemos los pares de electrones que están alrededor de cada ¿qué es eso? Los pares de electrones que están alrededor de cada átomo. En este caso, el cloro tiene sus 6 pares de electrones libres y tiene uno más que está enlazado con uno del aluminio. Ahí está. Entonces, voy a tomarme el tiempo de hacer mi dibujito, así que pueden también ustedes, si tienen alguna duda, formularla en el chat sin problemas. ¿Por qué no dibujo pares de electrones en el aluminio? Porque el aluminio tiene 3 electrones y técnicamente lo que estamos teniendo aquí, a pesar de que pudiera ser una sal, cloruro de aluminio es una sal metálica, el aluminio todavía es un metal,
¿cómo decirlo? En esta estructura de Lewis lo vamos a manejar como si fuera un compuesto covalente. ¿Ok? Ahorita vamos a manejarlo así. Tiene una razón de ser por qué, pero vamos a eso en un minutito. Y ahora vamos con el amoníaco, el cual sí nos consta que es un compuesto covalente. Entonces podemos dibujar su NH, H+, y H aquí. Ahí está. Y tiene un par de electrones. Entonces podemos ver que todos completan su octeto a su manera. Claro, el aluminio donó sus 3 protones a cada ion cloruro de una manera muy chistosa, muy sencilla, a pesar de que no se separaron. Ahora, aquí yo les voy a introducir un concepto nuevo. Entonces vamos con detalle y atención. Si algo no se entiende, pues vamos allá. Vamos a repetirlo. No sé si recuerdan, una de las propiedades periódicas es la electronegatividad. La electronegatividad se define como la capacidad de cada elemento para atraer electrones. Entre más electronegativo sea un elemento, mayor capacidad atractiva de electrones tendrá. A tal punto que en los compuestos iónicos, la electronegatividad del anión es tan mayor a la electronegatividad del catión que consigue quitarle su electrón al catión, al metal comúnmente. Claro, se mantienen unidos por causa de las cargas eléctricas. El anión obtiene una carga eléctrica negativa y el catión tiene una carga eléctrica positiva. Entonces, también si quieren un experimento de esto, podemos hacerlo para demostrarles que efectivamente es así. Carga negativa se siente atraída a la carga positiva. ¿Ok? Se atraen mutuamente. Las moléculas covalentes no, bueno, mejor dicho, tienen una carga neutra. Toda la molécula es eléctricamente neutra. Sin embargo, en el interior de la molécula, las cosas varían. No siempre los átomos de una misma molécula van a tener una carga eléctrica neutra. ¿Cómo es esto? Bueno, iniciemos con el amoníaco. Voy a ver si consigo, denme un minuto para que yo les muestre toda la teoría que hay detrás de lo que vamos a ver ahorita. Electronegatividad. No se preocupen si no la tienen a la mano, yo les voy a presentar ahorita una tabla de la electronegatividad. Esto es una herramienta que estamos usando por tema de que estamos en clase y todo, pero como tal no les van a permitir tener una de estas tablas en el examen, así que tienen que recordar cómo funciona la propiedad periódica de la electronegatividad. Entonces, aquí está. Tabla de electronegatividades. El flúor tiene la mayor electronegatividad, G4, es la más alta. En cambio, el francio tiene la más baja electronegatividad de 0.7. Entonces, vemos aquí que el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3. Entonces, tiene mayor afinidad hacia los electrones que, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2. Es decir, es menos electronegativo que el nitrógeno. Por lo tanto, y vamos de nuevo al Paint. Por lo tanto, el nitrógeno, los electrones, voy a usar esta flechita para marcar hacia dónde tienden a ir los electrones. Los electrones tienden a estar más cerca del nitrógeno que del hidrógeno. ¿Ok? Y esto aplica para los 3 enlaces del nitrógeno con el hidrógeno. Hay 3 átomos de hidrógeno, hay 3 enlaces de hidrógeno a nitrógeno.
Ahora, como como los electrones tienden a estar más cerca del nitrógeno que del hidrógeno, el nitrógeno va a adquirir una carga más o menos negativa, una carga formal negativa, que se traduce en esta letra de aquí, delta más. ¿Qué nos implica esto? Que en la molécula el polo, bueno, no miento, no es delta más, es delta menos. Delta menos. Que esta molécula va a tener un espacio o una zona donde va a tener una carga negativa, una mayor carga negativa. Sin embargo, en la misma molécula hay una carga positiva. ¿Cómo es esto? Bueno, los átomos de hidrógeno, como los electrones se tienden a estar más alejados de los átomos de hidrógeno, van a adquirir una carga positiva. Bueno, una carga formal positiva. Traducido en otras palabras, van a tender a atraer electrones de carga negativa, porque están faltos de ellos. Sin embargo, pasa lo contrario con el nitrógeno. El nitrógeno va a tender a atraer cationes, porque tiene una carga más negativa por mayor cercanía con los electrones. Sin embargo, aquí hay muchos sin embargos. El amoníaco como tal es una molécula eléctricamente neutra, porque se compensan las fuerzas eléctricas de los cationes, bueno, de las cargas formales de la propia molécula. Entonces, así funcionan las cargas formales. Tenemos en una misma molécula. ¿Qué pasó, Didier? De una pregunta, en lo de las cargas, ¿es carga formal o carga parcial? Porque había escuchado que la carga formal es la que se obtiene con la fórmula de los electrones de valencia y los electrones compartidos y no compartidos. Y la parcial se da por la diferencia de electronegatividad, pero no sé si se usan como sinónimos. Rayos, me dejas en una duda a mí también. Voy a Lewis, rápido, no, a Chan, a ver rápido cómo está el asunto, antes de seguir, para hacer la corrección a tiempo. Bueno, de mientras voy a usar el término polo, de mientras para hacer una pausa. Entonces, en una misma molécula nosotros vamos a tener un polo positivo y un polo negativo. No sé si recuerdan o han visto los imanes que tienen un lado que es una carga pues, positiva, un signo más, y una carga negativa que es un signo menos. Bueno, de manera muy similar en las moléculas, cuando una carga tiene estas diferencias eléctricas en lo que respecta a electrones, las moléculas van a adquirir un átomo que va a funcionar como una carga positiva y una carga negativa. Sin embargo, igual que los imanes, cuando vemos toda la molécula en conjunto, va a tener una carga eléctrica neutra. No va a producir un efecto eléctrico ni nada. No sé si recuerdan el agua. El agua se caracteriza porque tiene una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno, y esa molécula de oxígeno tiende a atraer otros cationes, otros iones, mejor dicho, los átomos hidrógeno de otras moléculas de agua para formar lo que conocemos como puente de hidrógeno. Bueno, algo similar es a esto. El oxígeno en la molécula de agua actúa como el polo negativo de la molécula, y los átomos de hidrógeno actúan como el polo positivo de la molécula. Por eso es que ocurre el puente de hidrógeno, por las fuerzas eléctricas que hay en los polos. Entonces ahorita en el minuto vamos a buscarlo, aquí lo tengo. Siempre es buen momento para regresar al Chang. A ver qué pex.
Ok, esto... Sí puede ser carga formal en el sentido de que yo estoy dando el signo de la carga formal, pero técnicamente es carga parcial. Ahí tiene razón, Dier, que es la que se... Sí, es carga parcial. Dier, ahí tiene razón. Ese delta más indica la carga parcial de cada átomo. Ahí sí, listo, solucionado. Pero, como tal, Gracias. sí puede ser la carga formal, al menos te puedo decir, la carga formal tiene signo positivo, porque sí tiene un signo positivo, pero realmente el término correcto es carga parcial. Ahí sí tienes razón, Didier. No es lo mismo, pero en este caso no están tan alejados. Entonces, corrijo, si antes de ahorita dije carga formal, es carga parcial. Entonces, en el amoníaco, el nitrógeno tiene una carga parcial negativa. Voy a... Ahí está, el menos. Este signo es un delta minúscula. Delta minúscula más es una carga parcial positiva. Y delta minúscula menos es una carga parcial negativa. ¿Ok? Entonces, aquí ya determinamos que el nitrógeno está actuando como el polo negativo de la molécula y el hidrógeno está actuando como el polo positivo de la molécula. Si en alguna ocasión ustedes se preguntaron por qué es un enlace covalente polar, aquí tienen la respuesta. El enlace covalente polar se caracteriza porque uno de los átomos tiene una carga parcial negativa y el otro tiene una carga parcial positiva. Y esto hace que concluyamos que técnicamente todos los enlaces donde hay una variación de electronegatividades entre elementos son enlaces covalentes. No implica, y este es otro dato así curiosón, no implica que las moléculas no sean polares. Es decir, aquí el amoníaco pues resulta ser una molécula polar porque está muy claro dónde está su polo negativo y sus polos positivos. Pero, por ejemplo, voy a buscar un ejemplo muy conocido. El metano, por ejemplo, si bien el enlace carbono-hidrógeno es un enlace polar porque tiene una diferencia de electronegatividades, estas, debido a la propia disposición del carbono, su propia geometría molecular, las diferencias entre cargas se van anulando. Por ejemplo, no sé, hay una atracción en este sentido, no de electrones, ¿no? Ahorita no recuerdo muy bien cómo está la diferencia de electronegatividades, pero digamos que es así. Y bueno, este vector hacia abajo, que es la dirección de la carga eléctrica, recordemos, las cargas eléctricas al ser fuerzas tienen una dirección. A ver, ¿quiénes están aquí? Bueno, en el programa anterior de estudios de Kovács, bueno, no sé cómo sea el de Zuley, pero quizás lo vieron, hay algo llamado vector. Un vector es una flecha
bueno, por decirlo de algunos en términos más sencillos, porque tiene una definición un tanto más técnica, es una flecha que nos indica la dirección, el sentido y la magnitud de una fuerza. Entonces, en este caso, si por ejemplo yo pongo de ejemplo la gravedad, ¿no? La gravedad. Tengo aquí este frasquito, ya dijimos, aquí tengo mi mineral. Se lo suelto. Sé que la dirección es arriba abajo. Sé que el sentido es así, porque cayó hacia abajo. La dirección es la línea, dijéramos, la línea recta, ¿no? Pero el sentido nos indica si fue para abajo o si fue para arriba. Entonces, en este caso fue para abajo. Y la magnitud, bueno, la magnitud hay que calcularla, ¿no? Calculando el peso de la cosa esta. Esta es la magnitud. Bueno, en este caso, cuando hablo de vector, aquí es la fuerza de atracción de electrones. Ya, más sencillo, ¿no? Y entonces, como hay una fuerza involucrada, va a haber una dirección, un sentido y una magnitud. Aquí lo que nos importa es el sentido. Entonces, esta fuerza va a sentirse atraída aquí, pero por la propia geometría de la molécula, los otros vectores de fuerza que hay en la molécula van a conseguir neutralizar a este de aquí. Entonces, digamos que esta es la fuerza 1, F1, esta es la fuerza 2, esta es la fuerza 3 y esta es la fuerza 4. Si nosotros hacemos una suma de fuerzas, lo vamos a expresar de la siguiente manera, donde sumamos a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4. Esto nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, como la suma de fuerzas es 0, todas las fuerzas se anulan y nos deja como resultado una molécula no polar, porque las fuerzas eléctricas de la propia molécula hacen que no se formen polos. Ya, creo que ahí quedó. Okay, y así funciona con todas las moléculas no polares. Como están equilibradas las fuerzas eléctricas dentro de la propia molécula, no se forma ningún polo. Y el ejemplo del metano es claro. A diferencia del amoníaco. El amoníaco tiene esto de acá, tiene esto de aquí, tiene esto de aquí, tiene 3 fuerzas eléctricas, pero este par de electrones también genera una fuerza. Y a diferencia del vector, que es una fuerza dirigida, en este caso se trata de una carga puntual. Entonces, también ejerce fuerza, ¿no? Sobre todo. Ya estoy entrando mucho en física. Dejémoslo en que ese par de electrones hace que la sumatoria de las fuerzas eléctricas de la molécula no sea igual a 0 y se formen como consecuencia polos. ¿Ok? Uf, complicado. La clase de física fue gratis hoy. Entonces, ya, podemos seguir con ácido de Lewis. Esta molécula, vamos a regresar a la tabla de electronegatividades. Lo más curioso de todo es que este tema es de química inorgánica. No es de fisicoquímica. Entonces, si vemos la tabla de electronegatividades, vemos que efectivamente el cloro tiene más electronegatividad que el aluminio. Sin embargo, el aluminio tampoco tiene una electronegatividad baja. Sí tiene una electronegatividad fuertecilla. Entonces, denme un minuto. Agüita.
Entonces, regresando a nuestro ejemplo del Paint, que tengo por acá, el cloro va a tender a atraer a los electrones porque es más electronegativo. Entonces voy a dibujar las flechitas. Aquí tengo la primera. Aquí tengo la segunda. Y aquí tengo la tercera. Y por supuesto puedo dibujar las cargas parciales. Carga negativa aquí y carga negativa acá. Y por supuesto, si estos tres tienen cargas negativas, debe haber un polo positivo, el cual es el aluminio. Y listo. Ya tenemos un polo positivo y un polo negativo. Y un polo muy positivo y un polo muy negativo. Por lo tanto, este par de electrones pueden atacar, ese es el término técnico, o sea, parece chiste, pero es la realidad, pueden atacar al aluminio a fin de generar un nuevo enlace que neutralice estas cargas parciales. Y entonces se forma la molécula que veíamos. Cloro, aluminio, eso es cloro, aquí, nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Quiero dibujar los puntitos, pero son muchos. Ok, entonces. Están yendo muy malos puntitos. Y igual, por curioso que parezca, sigue siendo una molécula polar, pues tenemos cargas parciales negativas todavía en el cloro y cargas parciales positivas en el hidrógeno, pero ya no actúa como un ácido o una base de Lewis, porque ya se neutralizó, entre muchas comillas. ¿Ok? Entre muchas comillas, porque como tal la neutralización la conocemos como la reacción de hidrógeno y hidróxido, de protonio e hidróxido para formar agua. Como tal, esta neutralización no involucra nada de eso y no se forma ningún agua. Y dudo que esto sea una sal. Podría ser cloroaluminato de amoníaco, no sé. Y además, una característica de esta molécula es que tiene cargas iónicas. Y estas sí no son parciales. Que son en el aluminio, tiene una carga negativa porque tiene 2 electrones de más en su octeto, y el nitrógeno tiene un ion de más en su, tiene un electrón de menos en su octeto. Ay, no. Listo, ya está. Ya quedó solucionado este tema. Bueno, mejor dicho, todo lo que es teoría de ácidos de Lewis se basa en cargas eléctricas, en las estructuras de Lewis. Voy a regresar momentáneamente. Se me trabó la compu. Voy a regresar momentáneamente a la página que estábamos viendo. Esta de aquí. Pueden ver, esto es lo que les decía, tiene una carga negativa y una positiva. Y entonces, el resumen es este. Ácido es una especie capaz de aceptar un par de electrones o un par electrónico, como se le puede conocer, y la base es aquella que es capaz de donar un par de electrones. Y de hecho, pueden verlo, el ion hidrógeno o el ion H+, no son lo mismo, son distintos, pero refieren a la misma cosa, es capaz de aceptar un par de protones de parte del hidroxilo, y de hecho el hidroxilo es capaz de donar un par de electrones. Ojo ahí, también ahí se puede observar esta definición de ácido base de Lewis. Y entonces, bueno, esto ya es más técnico, nucleofila. Y por ejemplo aquí tengo más
reacciones de ácido-base, según Lewis. Por ejemplo, el amoníaco puede atacar al boro, que tiene una carga formal positiva, digo una carga parcial positiva, para formar esta sal. El boro acepta el par de electrones que provee el amoníaco, normal. Tenemos esta reacción de neutralización de aquí, donde el oxígeno del agua puede donar un par de electrones para atacar a este carbocatión. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Teoría ácido-base de Lewis se usa mucho en reacciones orgánicas. De hecho, este es como que un punto clave para entender química orgánica. Si es que se me animan a estudiar química orgánica. Bueno, Zuley y Carlota, ¿no? No le queda de otra. Un carbocatión es un ion, un catión, mejor dicho, que está conformado por una molécula orgánica. ¿Cómo es eso? Una molécula orgánica que ha adquirido una carga positiva en alguno de sus átomos. Comúnmente aquí vemos, por ejemplo, ¿sí recuerdan que es un carbono terciario? Espero que sí. Si no, ahora te lo explico. Un carbono terciario es un carbono que tiene enlaces con 3 átomos de carbono o con 3 sustituyentes distintos. Y entonces, en este caso, ese ion es un ion de un carbono terciario porque tiene 3 enlaces a 3 sustituyentes distintos. Entonces, como tiene una carga, aquí sí es una carga positiva, total, porque es un catión, el agua puede, ese par de electrones puede atacar a la carga positiva, donde está ese más en un círculo, para formar un nuevo enlace. Y como es un signo más, puede aceptar un par de electrones para formar un nuevo enlace. Y se forma la molécula de al lado, donde el oxígeno tiene una carga positiva. Aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, se utiliza un medio básico para que se neutralice esa molécula de acá, esta cruz que está ahí, y para formar un alcohol. No es ningún problema. Y ya, así de sencillo. O por ejemplo la de abajo, donde el boro acepta un par de electrones del nitrógeno y forma un nuevo compuesto. Bueno, creo que ya quedó claro ese tipo de cosas. Y bueno, aquí hay otros ejemplos de tautomería, para que vean aquí cargas parciales. Y esto me deja explicarlo mucho mejor. Aquí el oxígeno tiene una carga parcial negativa, a diferencia, porque tiene mayor electronegatividad que el carbono, entonces el carbono lo deja con una carga parcial positiva. Eso hace que, por ejemplo, sea muy fácil que el ion hidroxilo ataque al carbono y forme un nuevo enlace con él. Y el carbono pues queda un poco desprotegido, pero luego el mismo oxígeno puede llegarse se resuelve solo, ¿no? Este oxígeno resuelve. Tiene otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Y bueno, esto ya son otras cosas más de orgánica. Aún así les voy a pasar este enlace para que ustedes lo vean. Voy a dejar de compartir momentáneamente. Y... ¿en qué estaba? Ah, sí. Sí. Entonces, voy a mostrarles aquí. Hay una imagen que creo que resume todas las teorías, las 3 principales que vamos a utilizar. Ahí está. Entonces, el par de electrones del hidróxido ataca al H+, o sea, Arrhenius se basa netamente en H+ y o H-. Bronsted-Levy maneja sus definiciones a través del H+, del protón, es decir, quién libera protones y quién los acepta. En cambio, Lewis
se basa completamente en quién dona un par de electrones y quién acepta su par de electrones. Y hay casos en los que una base de Lewis puede no ser una base de Bronsted-Lowry. Por ejemplo, ¿qué pudiera ser una base de Bronsted-Lowry? Algún metal pesado, por ejemplo. Esos que pueden donar pares de electrones a lo loco. ¿Cómo puede haber, lo que veíamos hace rato, una base de Arrhenius que funciona como base de Arrhenius, pero no entra en la categoría de Bronsted-Lowry? Entonces, tiene sus cositas, ¿no? Esta teoría. Pero, quizás cada una tiene sus propias definiciones, pero lo curioso de todo es que se complementan. Entonces, puede que no actúe como un ácido según Arrhenius, pero puede que actúe como un ácido según Lewis. O puede que no actúe como una base según Bronsted-Lowry, pero sí puede actuar como una base según Arrhenius. ¿Ok? El detalle es entender que, pues, ácidos y bases son un mundo, y cada definición trata de definir un tipo de ácido, pero no se puede definir de todo un ácido porque tienen muchas definiciones los ácidos. Entonces voy a regresar al Word que teníamos. A ver si me permite terminar hoy. Entonces, aquí veíamos lo que les decía, donde teníamos a los hidróxidos, que según son una base, porque no aceptan como tal H+, sino que se disuelven en agua. Es que me deja hacer algo. Esperando pues que no haya ninguna duda grave. Creo que se me trabó el Word. Si veo que se me trabó el Word, ahorita yo voy a cerrarlo y volver a abrir. No se preocupen. Igual es importante que recuerden la definición de anfóteros. Los anfóteros son sustancias que actúan como ácido o como base según sea el caso, según sea el medio o según cómo puedan actuar. Por ejemplo, el agua es un anfótero. Suena muy feo el término, quizás así, pero ahí está. De hecho, voy a ponerles una definición bonita, ahorita que puedo. Anfótero. Bueno, voy a usar una definición que ahorita vi de la Real Academia de la Lengua. Anfótero es una sustancia que puede actuar como un ácido o como una base. Yo, por ejemplo, les ponía el ejemplo del agua. Voy a usar la definición de Arrhenius por hoy, donde vamos a usar agua, H2O, más, si por ejemplo yo pongo a reaccionar este H2O con, ¿qué ácido, qué base podríamos poner? Con amoníaco, ¿no? NH3. Si yo hago esta reacción, puedo tener que NH3, mejor dicho, que se va a formar un ion amonio, que sería este de acá. De hecho, ahí mismo, aquí arriba lo tengo. Tengo esta reacción. Ahí está. Por ejemplo, el agua.
más OH menos. Aquí podemos ver que el agua está reaccionando con el amoníaco. El amoníaco, pues ya dijimos, actúa como una base. Entonces, aquí es donde viene lo curioso, si el agua está actuando como una base, si el amoníaco está actuando como una base y está aceptando un protón, entonces quiere decir que el agua es quien está donando el protón. Y entonces el agua se está comportando en esta reacción como un ácido, netamente. Pero podemos poner el caso contrario, donde el agua esté reaccionando con un, no sé, con un ácido, por ejemplo, el ácido acético, que es este de aquí. Y el ácido acético, pues ya conocemos, se trata de un ácido, entonces va a donar un protón, y en el caso va a donar un protón y se va a convertir en CH3COOO menos, así. Y ese protón que acaba de donar el CH3OOH lo va a aceptar el agua y se va a formar el siguiente, se va a formar este ion de aquí, H3O más. Entonces, en este caso, el agua aceptó el protón y por lo tanto se convirtió en una base. Entonces, el primer caso es el agua fungiendo como un ácido de Bronsted-Lowry y el segundo caso es el agua fungiendo como una base de Bronsted-Lowry. Entonces, como actuó, tanto como puede actuar como un ácido o como una base, entonces el agua se considera un anfótero, una sustancia anfótera. Y así hay muchas sustancias que pueden actuar como un ácido o como una base según sea el medio en el que se encuentren. Y ya está, así de fácil. Bien, entonces, ya habiendo terminado con esto, vamos a pasar a un concepto teórico más. No sé si hoy nos va a dar tiempo de ver esto. No sé si hoy nos va a dar tiempo de ver ejercicios. Si no llegásemos a ver ejercicios hoy, voy a ver, no sé. Bueno, les pregunto de una vez. Por cuestiones de las fiestas y todo lo que va a ocurrir este fin de semana, no quiero que se repita lo de la semana pasada, entonces para estar prevenidos y listos. El día jueves van a estar en disposición de tener la clase, es 12 de diciembre. Si consideran que no, pues nos veríamos hasta la próxima semana, no hay problema. Entonces díganme de una vez, estoy los miro en el chat. Si, o pueden poner una manita si pueden. Sí, por cualquier cosa, no voy a hacer. Lo digo porque hoy que venía del trabajo, pues vi muchas caravanas que iban rumbo a la Ciudad de México. Por el tema de las celebraciones de la época. En especial van a la Basílica de Guadalupe. Entonces, un poco en comprenderlos a ustedes también. Digo, si alguien cree y quiere ir, ¿cómo se llaman? Darles las chances. Vamos a cada persona tiene sus creencias, pues no quiero interferir en eso. Entonces, si no hay ningún problema, pues nos vemos el jueves, sin ningún problema. Aún así, ahí sí que si en todo caso de que hoy sigamos viendo pura teoría, pues solamente serán ejercicios la próxima clase, el jueves, puros ejercicios para hoy dedicarnos a pura teoría, terminar ácido y base. Y
Bueno, en el caso de Didier, pudiera aplicarlo también ya en química orgánica. Y si ustedes, tanto Freddy como Carlota, quieren ver química orgánica, pues ya tengan esto de ácido base muy claro, porque es muy importante al momento de ver química orgánica, al menos los mecanismos de reacción. Entonces, lo que me dicen y me cuentan, pues sigo. Entonces, ya vimos, voy a hacer un resumen rápido de lo que ya vimos. Vimos KW en algún momento, vimos las KAs, que son las, mejor dicho, la constante de acidez Ka, que es la constante de equilibrio para las reacciones de disociación de los ácidos, las cuales donan un protón, y las constantes de basicidad Kb, que son las constantes de equilibrio para las reacciones de disociación de las bases, que aceptan un protón. Entonces, Ka es que donan un protón y Kb es que aceptan un protón. Un ácido dona un protón y una base acepta un protón. Ahora, puede parecer curioso, pero vamos a ver un término adicional llamado ácido-base conjugado. Voy a ponerle un subtítulo extra aquí a este pequeño documento que estoy armando, así en negritas, que se va a llamar, ácido-base conjugado. No sé si han visto los memes estos, a ver si encuentro uno. Si encuentro uno, porque esto va a quedar grabado y va a quedar grabado y no, qué vergüenza. Aquí está el meme. Se los voy a mostrar como una muestra de apreciación cultural, pero también para que entiendan más o menos a qué sentido va esto. En algún momento, no sé si han visto memes de este estilo. En este caso dice Claudia Sheinbaum y luego dice Claudia Temu-Baum, en el sentido de que es todo lo contrario, o su faceta contraria. Bueno, algo similar es con los ácidos. Después de que los ácidos donan su protón, pasan al lado contrario y se convierten en una base que es capaz de aceptar un protón. Entonces pasan como que en estos sentidos no se vuelven negativos como Claudia Temu. O caso contrario con las bases. Las bases son capaces de aceptar un protón y luego también se hacen negativo y pasan a ser un ácido que es capaz de donar ese protón. Bueno, ahora sí ya dejando de este momento cultural, los memes ya se han vuelto cultura, no sé en qué momento van a ser la 10ª arte de los memes. Entonces, vamos a regresar con mi bello ácido acético, que lo tengo acá. Un ácido va a donar un protón, lo que formará, mejor dicho, y se convertirá en un ion capaz de aceptar un protón. Ese ion es la base conjugada del ácido. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí nuestra reacción con el ácido acético, la cual va a tener una Ka. Nomás voy a buscar la flecha correcta. Va a tener su propia Ka. Entonces, pueden ver, de nuevo vamos a repasar esta reacción. El agua reacciona con el ácido acético va a donar un protón y va a formar un ion acetato, el cual voy a marcar aquí en verde. No sé, porque el verde me dice que es un ácido. Lo mejor es sin celestito. Y el amarillo va a ser para el ácido. Entonces, el acetato, ese ion acetato, es capaz
de aceptar un protón, por lo cual, bueno, mejor voy a cancelar esto de aquí. Ahí no. Ahí está, más bonito. Entonces, como este ion acetato es capaz de aceptar un protón, luego es difícil andar manejando aquí colorines en esto. Como este ion acetato es capaz de aceptar un protón, ahí está, para formar de nuevo ácido acético, se puede considerar una base, Kb. Pero a diferencia de la Kb voy a ponerle una C. No. Voy a poner K base conjugada. Base conj. Así. Y bueno, voy a escribir la reacción, bueno, mejor dicho, su constante de equilibrio, que es el ácido acético por arriba, sería CH3COO menos, así, mejor dicho, esto es abajo, porque es un producto como tal, y H más aquí. Me está fallando hoy todo. H más, así. En cambio, CH3COOH. Va abajo porque es el producto. Va arriba, mejor dicho. En cambio, la Ka va a ser justamente lo contrario. Los productos van en la parte de arriba. Y el reactivo va en la parte de abajo. Así. ¿Ok? Entonces, como tal, pudiéramos pensar que la Ka es lo contrario de la K, de su Kb con. De hecho, lo voy a poner así un guioncito. No, así. Kb con. Podríamos pensar que es así. Pero, curiosamente, al menos que yo sepa, no es así. Hay una relación que nosotros tenemos que siempre andar cuidando. Y ahorita vamos a ver de dónde surge. Lo primero es que vamos a expresar de nuevo nuestras dos reacciones. La primera es que aquí vamos a añadir lo que nos faltó en la primera ocasión, que es el agua. H2O líquido. Y nos va a dar un H3O más. Entonces voy a añadir H3O más aquí. Y a diferencia de lo que usábamos hace rato, voy a poner el H2O líquido acá. Y como resultado dijimos que aquí el H2O va a actuar como una base y va a donar va a fungir como un ácido y va a donar un protón. Vamos a poner H más igual o H menos. Entonces esto va a cambiar varias cosas. Por ejemplo, que el CH3 o menos va a ir abajo. Y en la parte de arriba vamos a tener al OH menos. Así. Y en este caso ya lo voy a dejar como Kb. Entonces, si nosotros multiplicásemos la Ka
aquí es pura álgebra. Ka por la KB tenemos una multiplicación donde multiplicamos esto de aquí por esto de acá. Y podemos eliminar algunas cosas. Por ejemplo, voy a pasar todo acá. Podemos, bueno, mejor dicho, no. Voy a marcar con un... Así lo voy a pasar todo. Y ahora vamos eliminando, ¿qué? Por ejemplo, este de aquí arriba, CH3COO, lo podemos eliminar con este de aquí abajo porque es una multiplicación de fracciones. Este CH3COO podemos eliminarlo aquí con este de aquí arriba. Y entonces, como resumen, terminamos en que H3 o más por OH menos, y esto es igual a KW. Por lo tanto, para no darle más vueltas, Ka por KB es igual a KW y es igual a 1 por 10 a la menos 14. Tomen su tiempo, vean este par de reacciones. Vean las reacciones, vean sus leyes de acción de masas, vean todo. En un principio, cuando la planteé por primera vez, pareciera que no tenía nada que ver la K ni la KB. Pero, o sea, no podríamos decir que quizás la KB del ácido, la base conjugada, era el inverso de la Ka, pero no. O sea, sí en parte es el inverso, pero no es con respecto al 1, es con respecto al 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué implica esto? Que si tenemos un ácido más o menos fuerte, por ejemplo, que tenga una K de 1 por 10 a la menos 2, un ejemplo, vamos a tener una base muy débil, por ejemplo, ¿no? O sea, va a ser, como el ácido tiene mucha facilidad para soltar protones, no va a tener la misma capacidad para aceptarlos. Caso contrario, si a un ácido le cuesta mucho donar protones, es decir, tiene una Ka muy baja, como una base va a aceptar muy fácilmente protones. Entonces, conforme mayor sea la fuerza de un ácido, menor es la fuerza de la base conjugada. ¿Ok? Entonces, vamos con otro ejemplo. Regresemos al amoníaco. Pero en este caso, voy a decir que una base va a aceptar un protón y se convertirá en un ion capaz de donar un protón. Ese ion es el ácido conjugado de la base. Entonces voy con el amoníaco, ahora sí, y podemos plantear sus dos reacciones. A ver, voy por partes. Acá. Aquí ya hicimos la primera, que es esta de acá, NH3, voy a traerme la KB para hacerlo más rápido, donde tenemos al amoníaco, ay, es que nunca se me anda olvidando que tiene una configuración distinta esto, NH4, ahí está, y tiene signo positivo. Y en cambio abajo tenemos NH3. Y ahora voy a saltar unos cuantos renglones con esto. Y ahora, si yo invierto la reacción,
y digo que el NH4 va a ir aquí en los productos y el NH3 va a ir aquí en los reactivos, vamos a tener que el NH4 va a tender a donar un protón y entonces se va a formar el ion H3O+. Y entonces, como una curiosidad, en los productos en lugar de tener OH- vamos a tener H3O+, y vamos a tener NH3 en los productos. En cambio, en los reactivos vamos a tener NH4+, y a esto se va a tratar de una Ka debido a que es un ácido conjugado. Entonces podemos identificar las bases, que son el NH3 que tenemos aquí y el NH3 que tenemos acá, y tenemos esto que es un ácido capaz de donar un protón acá, y aquí es donde lo dona. Y de nuevo, si nosotros multiplicamos esto por eso, tenemos KW. Entonces Ka por KB por K es igual a KW. 1 por 10 a la menos 14. ¿Ok? Y así con todos los compuestos que son ácidos o bases. Si, de Bronsted-Lowry en específico. Si como un ácido son capaces de donar un protón, van a formar un ion que va a actuar como una base porque es capaz de aceptar ese protón de regreso para formar el ácido que era en un principio. Por ejemplo, el ion acetato. El acetato es capaz de aceptar un protón para volver a convertirse en ácido acético. Y las bases, si son capaces de donar un protón, pueden usar ese protón que ellos aceptaron, mejor dicho, son capaces de aceptar ese protón, van a usar ese ion que ellos aceptaron para nuevamente para donarlo y convertirse nuevamente en una base. Es lo que tiene que ser reacciones reversibles que van de ida y vuelta. Por momentos esa base se va a convertir en un ácido conjugado y luego va a regresar a ser una base y ácido conjugado y así sucesivamente. ¿Ok? Uf, mucha teoría, mucha teoría. Y para muestra podemos ver los ácidos polipróticos. Voy a regresar aquí al que veíamos acá. El HSO4, recuerdan que era un anfótero. Un anfótero es una sustancia que puede actuar como un ácido o como una base. Y el HSO4, en alguna condición pudiéramos decir. No, HSO4 no. Voy a traerles un ácido nuevo. Por ejemplo, a ver si me deja esto. De hecho, voy a guardarlo para que aquí no haya ningún problema. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con los anfóteros. El HCO3, que esto es un ion derivado del ácido carbónico. ¿Está? Puede actuar como una base, mejor dicho, puede actuarse como una base y puede aceptar un protón del agua para formar nuevamente el ácido carbónico. Y OH menos, así. Así en computadora resulta más difícil escribirlo todo, pero si ustedes les toca escribir alguna reacción, acuérdense en caso de equilibrio escribir los estados de agregación. Pero también ese HCO3
puede aceptar un protón, mejor dicho, puede donar un protón para formar el ion CO3 2-. Así. Y tener H3O. Ahí está. Entonces, vemos que en uno el HCO3 actúa como una base y acepta un protón y forma su ácido conjugado, que es el H2CO3, y en otra reacción el HCO3 actúa como un ácido y dona un protón para formar su base conjugada, que es el CO3-. ¿Ok? Este es todo un juego con ácidos y bases. Hay siempre que tener en mente las definiciones de ácido y base, porque son las que determinan todo. En este caso, ¿cuál de las dos sería la predominante? Es una muy buena pregunta, la cual hoy no les tengo respuesta porque, y aquí se me viene el por qué, porque implica que hay que determinar cuál K es más fuerte. Si la K, la K, o sea, técnicamente esta de aquí sería la K, la K A2 del ácido carbónico, o si es más fuerte la K B1, que sería la K de la base conjugada 1. De hecho, aquí yo por poner algo voy a poner la C para definir la conjugada, que será la contraria, ¿no? Y siempre recuerden lo siguiente, cuando hablemos de las definiciones de Ka y Kb, implica necesariamente que la Ka va a tener al H3O- en algún punto de su molécula y la Kb siempre va a tener al OH-. ¿Ok? Ya así esta belleza de las Ka y Kb, la relación que ambos tienen, obviamente al momento de hacer los análisis químicos, todos los cálculos matemáticos, hay que considerar la Ka, Kb y todo eso. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado con eso. Nada que no se puede hacer, es algo bonito, vamos a hacer algunos ejercicios de esto, pero hoy siento que fue mucha teoría, entonces ya hoy podemos descansar porque vimos muchas cosas, ácido de base de Bronsted-Lowry y varios detallitos más. Entonces, nuevamente, bueno, en el caso de Zulady, hola, algunas noticias que yo di al comienzo, oficialmente, bueno, ya voy a cerrar la grabación.